hospedaje, pagar todo, todo. Mariana, lo que estoy hablando, ¿lo viven o no lo viven los médicos en este país? Buenos días. Y lastimosamente la frase que usa todo panameño cuando algo así pasa y el médico decide no trabajar es que no tiene vocación. Pero Ujú. pues lastimosamente nadie puede vivir de vocación. Este no es un problema de este gobierno, para nada, en lo absoluto. Esto es un problema que pasa en la medicina desde hace años. Yo Sí. hice mi Es el internado, sistema que no funciona. yo hice mi internado en el año 2013 y me acuerdo que mi primer cheque me lo pagaron 5 meses y medio después de haber empezado. Entonces, no es un problema nuevo, no es algo de particularmente este gobierno, es un problema de organización del sistema, que si bien todos los años se nombran residentes e internos de manera consecutiva en el mismo ciclo, no se tiene una manera de trabajar de forma organizada asegurando el bienestar de ese médico. Definitivamente. Y que, ¿cuántos años tienen que pasar para que un médico tenga ya la subespecialidad? Más o menos, Mariana. Dependiendo de la especialización del médico, las especialidades van de 3 a 5 años. Todos los médicos en este país tenemos que haber pasado por la Facultad de Medicina unos 6 años, luego hacer exámenes para poder entrar al internado y realizar 2 años de internado, uno en la capital y uno en el interior de la República. Luego de estos 2 años competir para una plaza de especialización que, como dije, dura de 3 a 5 años. Y si después de hacer una especialidad el médico quisiera hacer una subespecialidad, que ojo, en Panamá no existe la posibilidad de hacer muchas subespecialidades, la cantidad de plazas formadoras de subespecialistas son bastante limitadas y la mayoría de los que queremos hacer una subespecialidad hemos ido fuera del país a formarnos. Las subespecialidades van desde 1 a 3 años usualmente, hay unas más largas, y los procesos para aplicar al extranjero son bastante largos y tediosos. Hay países que requieren que hagamos un año de research, de solamente investigación, para poder ser aptos para aplicar. Entonces es un proceso bastante largo. Toma unos buenos 16 años ser un subespecialista. Wow. 16 años, imagínense ustedes, 13 para a 16 completar años. la fase. Eh, Hablemos del caso de Mariana, que es un caso que me llamó poderosamente la atención y que es de esos que frustran a los profesionales de la medicina, que tienen vocación, que quieren echar para adelante, que quieren servirle al país. Mariana decidió ir a estudiar su especialidad a Toronto, Canadá. Cuéntame, ¿qué fue qué su especialidad es, o la que estudiaste? Y hoy, ¿cuál es tu sentimiento luego de esa lucha y de esos 2 años de mucho frío allá en Toronto, Canadá? Bueno, yo soy oftalmóloga, eh, soy subespecialista en córnea, superficie ocular, segmento anterior avanzado de cirugía refractiva. Hice esta subespecialidad porque había un grandísimo bache en Panamá en cuanto al manejo avanzado de los pacientes con patología corneal. Muchos de nuestros pacientes requieren trasplante de córnea y desde el 2010, que hubo un cambio en el sistema penal acusatorio, la cantidad de córneas disponibles en este país es muy, muy, muy limitada. Para ponerles una idea, en lo que va del año 2024, solo se han podido recolectar 8 córneas. Y de esas 8 córneas, solo 6 han sido aptas para realizar un trasplante. Como bien Wow. saben, los trasplantes son muy importantes.
para devolverle al órgano la capacidad completa. Les pongo una idea, yo en Toronto hacía alrededor de 15 trasplantes a la semana. El hecho de que en Panamá solo hayamos podido recolectar 8 córneas este año en nuestro país personal es bastante triste. Hay un problema muy grande en cuanto a la cultura de donación, porque si un panameño decide ser donante, al momento de fallecer, y el familiar decide que esa persona no va a donar, a pesar que el paciente, el fallecido, en vida haya dicho querer ser donante, no se pueden extraer los órganos por la manera en cómo está redactada la ley. Entonces se pierden muchos tejidos porque los familiares no desean que el paciente sea donante. Antes del 2010, que es donde hubo la modificación en la ley de trasplante, si alguien fallecía en la calle y esa persona iba a la morgue judicial, uno podía conversar con los familiares, explicarles la situación, explicarles la importancia de donar tejidos. Cuando nosotros donamos nuestras córneas, los párpados se cierran y no se puede notar que se le extrajo un tejido a esa persona. Entonces, la mayoría de los familiares aceptaban y podíamos recolectar muchísimos tejidos antes del 2010. Después del 2010, hubo una modificación en la ley que exige que esa persona que falleció en la calle se pone en una bolsa y se le coloca un sello. Ese sello no puede ser abierto hasta que el médico forense esté en el lugar. Esto puede pasar en 7 horas, como puede pasar en 12 horas, como puede pasar en 17 horas, y usualmente pasa el tiempo en que se pueda recolectar el tejido para ser viable. Entonces, hay muchas aristas en esta situación que han hecho que nuestra cultura de trasplante de córnea esté bastante empobrecida. Yo me encontré al regresar una ausencia de banco de ojos. Tenemos 2 bancos de ojos, pero ninguno está funcionante. Primero, porque no hay córneas. Segundo, porque los medios de transporte de esas córneas perdieron el registro sanitario o no tienen registro sanitario del todo y no han podido comprarlos. El Banco de Córneas del Estado, que se inauguró en el 2023, lastimosamente hasta la fecha, diciembre del 2023, no ha podido recolectar ni una sola córnea porque no tienen los medios para poder hacerlo. Gracias a Dios tenemos la capacidad como país de pedir tejido al extranjero. Si yo quiero hacer un trasplante a nivel privado, puedo pedir la córnea en el Banco de Ojos de Miami, que es donde usualmente lo pido, y puedo realizar ese trasplante. Los tejidos están alrededor de unos $4,000 a $5,000, dependiendo del tipo de trasplante que vayamos a hacer. Es bastante costoso y limita muchísimo las personas que pueden realizarse este procedimiento por cuestiones económicas. Es bastante triste. Tenemos posibilidades aquí, que simplemente reformar una ley, resolvemos prácticamente el problema. Parte del problema, sí. Exacto. Porque hay que hacer una campaña enorme. Hay que hacer una campaña enorme de concientización de la importancia de donar. Nuestros órganos no nos sirven de nada después de fallecidos. Y entiendo que hay muchos mitos y creencias culturales que nos limitan, pero le podemos dar muchísimo a una persona que aún está en vida. De cada persona que fallece, 2 personas pueden retomar la vista. La visión es tan importante y la verdad es bastante triste ver la cantidad de personas que están ciegas por algo que se puede solucionar. Me llama me llama poderosamente la atención, doctora, lo que comenta, porque, por ejemplo, en mi caso soy donante, manifesté dentro de mi documento de identidad personal que me gustaría donar órganos, y lo que menciona justamente la doctora es impresionante. Sin embargo, lo que dices, Álvaro, falta quizás voluntad para hacer cambios, ajustes en la ley. Doctora, si pudiéramos hacer una comparación en lo que hacen en Canadá, su experiencia para
aumentar la cultura de la donación de órganos versus lo que hacemos acá? ¿En qué nos podríamos enfocar? ¿Qué otro giro pudiésemos darle? Aparte, obviamente, de educación y demás. Bueno, se pueden hacer modificaciones en la ley donde todos los panameños nos volvemos donantes de manera obligatoria. Eso es algo que muchos países han instaurado y que simplemente se sacan de la lista de donantes si tienen algunas condiciones que les impiden donar sus órganos. Pero hay muchos países donde el ser donante es obligatorio. No creo que uno tenga que irse hasta este extremo. Primero creo que uno debe concientizar a la población y hacer una campaña fuerte de la importancia de la donación. En Canadá, por ejemplo, hay vallas en todos los metros, en los buses, en las calles, acerca de donar. Entonces, creo que le podemos poner un poquito más de empeño y cariño a que la población esté consciente de el gran aporte que puede hacer si dona sus órganos al fallecer. En Panamá, en Toronto, hay tantas oportunidades para profesionales de todo tipo y pagan bien. ¿Qué haces en Panamá en condiciones como las que te ha tocado vivir? Yo regresé a Panamá con mucha ilusión de poder brindar a la población un servicio que no existía. Si bien hay muchos especialistas en córnea, al igual que yo, no todos están formados en realizar todos los tipos de trasplante de córnea. Hoy en día no es necesario abrir el ojo completamente y trasplantar todas las capas de la córnea. Dependiendo de la patología de la persona, de lo que padece, se pueden trasplantar capas tan delgadas como 10 micras que le cambian la vida a una persona. Entonces, yo nunca tuve la experiencia en mi formación aquí en Panamá, ni mientras trabajé antes de irme, en poder ver este tipo de cirugías. Y a mí me hacía mucha ilusión poder ofrecerlas. La verdad, nunca me he arrepentido ni un solo día de haber vuelto. Si bien tengo una condición limitada en el país en cuanto a lo que puedo ofrecer, porque no tenemos un banco funcionante, y me llena de mucha satisfacción haber podido cambiar las vidas de las personas que pues han podido costear este tejido del extranjero. Tengo mucha ilusión de poder cambiar la situación de los trasplantes de córnea en mi país. Es lo que me motivó a regresar. En Canadá, como bien dices, hay muchas ofertas de trabajo, pero en Canadá yo sería un número más, alguien más que hace trasplantes en un país que tiene una cultura de trasplantes enorme. Pero te hicieron ofertas de trabajo. Varias. Imagínate. Y tu amor por Panamá fue más importante. Sí, para mí es muy importante dejar un legado positivo de algo que puede cambiar nuestra trayectoria en la medicina. Mira, Lisbeca y doctora Mariana, aquí pensando mientras la escucho, es a veces egoísta de nuestra parte como familiar este tema. Y se lo digo de la siguiente forma. Nos negamos a donar el órgano de nuestro familiar que ya falleció, pero lo cremamos. Estamos quemando todos los órganos, todo el cuerpo de ese ser humano, que muchos de esos órganos pudieron haber servido para salvarle la vista, para salvarle la vida, para mejorar la calidad de vida de otra persona. Negamos una donación de un órgano a otro ser humano que vive y que puede seguir viviendo, y ese cuerpo lo enterramos y así, claro como lo voy a decir, se lo van a comer los gusanos. Pero nosotros le estamos negando la posibilidad a otra persona
que pueda seguir viviendo, repito, o que su calidad de vida mejore. Siento que hay cierto nivel de mezquindad por parte de nosotros. Porque es que le van a quitar un pedazo. Pero señores, el cuerpo no va a ser incorruptible, el cuerpo se va a desintegrar de alguna u otra manera, solo van a quedar los huesos, si es que quedan, dependiendo de lo que hagamos con ese cuerpo. Entonces, qué bonito sería, oye, ponte el ejemplo, el riñón de mi tío, de mi hermano, de mi hijo, le salvó la vida a Juan. O la córnea le mejoró la calidad de vida a María. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es el tema de empezar a tomar conciencia de parte de la población, que todos tomemos la decisión de ser donantes antes de morir, y después que la familia nuestra respete nuestra decisión. Punto. Esa es la decisión que yo tomé en vida, entonces respétela. Yo creo que por ahí es que va el caso. Y hay edades, ¿hasta qué edad puedo ser donante en temas de la vista, en temas de ojo, Mariana? Bueno, ese era un concepto que cuando volví me percaté que en Panamá teníamos de manera errónea. Solo se estaban recolectando córneas hasta pacientes de 40 años. Y si les digo que el 95% de mis donantes eran mayores de 60 años, creo que me quedo corta. La mayoría de los trasplantes hoy en día se hacen solamente de la cara interna de la córnea. Y esa cara interna se puede remover de manera más fácil porque al ser más vieja, tiene más... las propiedades de la córnea cambian y permiten sacar ese tejido de una manera más eficiente y sin hacerle tanto daño al tejido a partir de los 55 años. Entonces, se estaban perdiendo la mayor parte de las córneas útiles simplemente por una cuestión tan sencilla como la edad. Uno puede ser donante desde los tempranos 6 años hasta arriba de los 80, dependiendo de las calidades de ese tejido. 80 era nuestro límite en Toronto. Depende mucho del país y sus regulaciones. Cada país ajusta las regulaciones. En Canadá basaron sus propias normas en cuanto a las reglas de Estados Unidos, de la Asociación Americana de Trasplante. Pero creo que si modificáramos nuestros parámetros, hiciéramos un ajuste en la ley del sistema penal acusatorio, porque realmente el mayor golpe a la recolección de tejidos estuvo después del 2010, cuando se modificó la ley. Uh-huh. Doctora, ese banco de ojos estatal, ¿en qué lugar está? ¿Bajo qué institución está? Está ubicado en el Hospital del Niño, dentro del Hospital del Niño. Pero como le digo, tienen los equipos. Yo volví a Panamá, lo fui a ver, está precioso, nuevo, equipado, pero sin ninguna córnea. Wow. ¿Qué más se puede donar del ojo? Solo la córnea. Bueno, solo la córnea. Podemos donar esclera, que es la parte blanca del ojo, para hacer parches en pacientes que estén perforados. Cada país decide cómo va a extraer el órgano. Nosotros podemos extraer el globo ocular entero y después sacar la córnea y la esclera para hacer los parches, como podemos solamente sacar la córnea. Pero lo que se trasplanta para devolver visión es la córnea. Muy bien. Bueno, doctora Mariana Collazos, abrimos el debate entonces a este tema. Vamos a darle el seguimiento y a insistir utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, porque yo creo, primero, que se necesita conciencia en la población de no convertirse en un obstáculo. Si ya el familiar dio el visto bueno. Lo segundo, que la Asamblea Nacional de Diputados se meta en este tema y reforme la ley, porque no puede ser que algo que yo en vida autoricé, me lo echen para atrás. Harán lo mismo con las cuentas bancarias, los familiares.
Pregunto yo. El que dejó un testamento y, no, yo no quiero eso. Entonces, seamos más conscientes, si tu familiar murió y dejó claro que era donante, respetemos eso. Y vamos a ver si los diputados se motivan a partir de enero próximo, a buscar los mecanismos para cambiar esto. Gracias, doctora Mariana Collazo, por estar con nosotros. Que tenga excelente día. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz día. Igualmente. Vámonos rapidito a información desde